del huerto del Edén. El huerto del Edén. Capítulo 2 de Génesis, versículos 8 al 17. La palabra del Señor dice así: Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Havila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno, hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Hablemos acerca de este misterioso y podríamos, no sé si sería una palabra muy correcta decir mágico lugar. No mágico en el sentido de una magia perversa, sino algo extraordinario más allá de nuestra comprensión o de cualquier cosa que hayamos nosotros experimentado y tenido. Si bien es algo que hay elementos que parecen mágicos, por eso utilicé eso, quiero decirle que debemos aprender a ver estos pasajes no tan mágicos y un poco más reales. ¿Ok? Vamos a movernos de esa idea que tenemos del huerto tan mágico, porque es lo que a veces se nos presenta o nos imaginamos. Nuestras mentes, cuando pensamos en algo como el huerto del Edén, pensamos en una cosa mágica. Imagínese que piensa en árboles. Hay 2 árboles: el árbol de la vida, el árbol del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal, una serpiente que habla, una gran cantidad de cosas que puede uno imaginar, y puede parecer un lugar idílico, maravilloso y mágico. Sin embargo, yo quiero que veamos a la luz de la Escritura qué es lo que realmente nos describe y qué debemos aprender de ello, porque es parte del plan de salvación. Describamos el huerto del Edén. Hay cosas que no podemos saber, solo las podemos imaginar, pero son imaginaciones. Tratemos de entender de lo que se trata el huerto. Y entendamos, hermano, que el huerto fue un lugar físico. ¿Okay? Hay muchos teólogos o muchos que han tratado de identificar de estos pasajes del Génesis solamente alegorías o simbolismos. Hemos entendido que los primeros capítulos del libro de Génesis son literales. Si nosotros le pusiéramos al jardín del Edén un carácter solamente simbólico, estaríamos restándole fidelidad a la palabra de Dios y le estaríamos restando entonces veracidad al primero y segundo capítulo del Génesis. Porque no tendríamos una forma de identificar qué cosas fueron reales y qué cosas no fueron reales, qué cosas fueron físicas y qué cosas son simbología. Hay gente que ha pensado que la descripción del jardín del Edén fue una situación simbólica para poder expresar la maldad del hombre. Sin embargo, eso no tiene sentido en la descripción bíblica y en la teología bíblica y en el plan de salvación, porque estaríamos, hermano, no entendiendo que el hombre es pecador desde Adán. No tendría sentido lo que dice la Biblia en el Nuevo Testamento, que por un hombre entró el pecado.
Adán y Eva no fueron gente mitológica o ideas que la gente tiene o que tradicionalmente se ha pensado o simbolismos. Fueron personas físicas. Fueron aquellos, el hombre y la mujer que fueron creados por Dios. El hombre fue creado del polvo de la tierra, como lo vimos la semana pasada, y Eva fue formada de la costilla de Adán. Dios lo hizo. Nos va a sorprender cómo es posible que eso se pueda hacer. Es posible porque para Dios no hay nada imposible. Y entonces, para Dios tampoco es imposible darle un lugar hermoso para vivir al hombre. Así que aquí dice la Biblia, vamos a describir el huerto como nos lo describe la Biblia. No le busquemos más, tal vez nos van a surgir preguntas, vamos a tratar de responderlas. ¿Ok? Entonces, dice aquí la Biblia, el versículo 8, y Jehová Dios plantó un huerto. ¿Dios plantó qué? ¿Qué es un huerto? ¿Qué es un huerto? Un jardín en donde hay ¿qué? Plantas y árboles. Un huerto en donde uno puede ir si alguien tiene un huerto en su casa, es porque tiene frutas. ¿Sí? Entonces dice aquí la Biblia que Dios plantó un huerto, ¿verdad? ¿En dónde? ¿En dónde lo plantó? En Edén. Entonces el huerto no era Edén. El huerto estaba en Edén. ¿Qué era Edén entonces? Edén era el nombre de la región en donde al oriente estaba el lugar donde fue puesta la primer pareja. Entonces, donde fue puesto Adán fue un huerto. ¿En dónde estaba ese huerto? En el Edén. ¿Y el Edén qué era? Era una región. ¿Dónde estaba el huerto? En Edén, al oriente del Edén. Entonces, era una región hermosa, pero en esa región había un lugar especial. Ahí se encontraba el huerto de Dios, el huerto de Jehová. Edén significa delicia, deleite. Era un paraíso. ¿Qué significa Edén? Delicia o deleite. Era un lugar de deleite, era un lugar de delicia. En esta región Dios hizo el huerto, lo plantó seguramente desde el primer día de la creación, cuando Dios hizo las cosas, cuando Dios hizo los vegetales, Dios hizo plantas, hizo la tierra perfecta como Él la quiso hacer, y en un lugar que se llamaba Edén, al oriente puso un huerto, un lugar muy especial, el huerto de Jehová. En algunos pasajes así se conoce como el huerto de Jehová. En la Biblia ese lugar representa la fertilidad, la belleza y el deleite. Cuando la Biblia utiliza ese término, el huerto de Jehová, se refiere precisamente, hace referencia a algo que pueda ser semejante a lo que Dios hizo desde la creación, lo cual solamente Adán conoció. No podemos saber que alguien más haya conocido. Sabemos que los únicos que experimentaron la delicia del huerto de Dios físicamente en la tierra fue Adán y Eva. Nadie más, nadie más. ¿Sí? Y por eso es que representa la fertilidad, la belleza y el deleite. Hay pasajes como en Isaías, en Ezequiel, en los profetas que hacen referencia al huerto de Dios. Si usted quiere apuntarlos, no los vamos a leer. Es Isaías 51:3, Ezequiel 28:13, Ezequiel 38:8 y 9, Ezequiel 36:35 y Joel capítulo 2, versículo 3. Hacen referencia al huerto de Jehová. Sigamos analizando este huerto. Dice la Biblia que estaba al oriente y ahí puso al hombre. Este huerto estaba lleno de recursos naturales para el desarrollo del hombre. Dice el versículo 9, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, pero no nada más delicioso a la vista, sino además bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir eso? Que hizo árboles agradables y además árboles buenos. Es decir, que hay árboles que se podían comer y árboles que no son para comer.
Digo, ahorita no nos podemos comer cualquier árbol. Si no, imagínense, saldríamos, si alguien tiene hambre puede agarrar una hojita de ahí y comérsela. No, nadie se la va a comer, ¿no? Pero si este fuera un árbol de melones, de papayas, de naranjas, de duraznos, y estaría uno ahí bien sabroso, bien rico, pues son para comer, ¿verdad? De eso había en el huerto. Toda clase de recursos naturales para el desarrollo del hombre. Estaba el huerto del Edén lleno de árboles. ¿Qué había en el huerto del Edén? Muchos árboles, ¿sí? Muchos árboles. Y había dos árboles extraordinarios, vamos a llamarle así, árboles extraordinarios. No eran árboles como los demás. ¿Cómo eran? No lo sabemos, solamente sabemos que eran extraordinarios. ¿Ok? Estos árboles eran dos. ¿Cómo se llamaban estos árboles? Uno era el árbol de vida, el árbol de la vida. El otro árbol, ¿cómo se llamaba? El árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Dónde estaban esos árboles? Dice en medio, ¿verdad? Y usted lo lee ahí. Y en el versículo 9, en medio del versículo 9 dice, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Es importante saber que estos árboles, ¿dónde estaban? En medio. Algo que está en medio es algo que está al alcance de cualquier lugar donde usted esté, recorrería la misma distancia para encontrarlo. ¿Sí? Es en una circunferencia, ¿verdad? Entonces, está al alcance y gira en torno a eso. ¿Qué es lo que está en el centro? Había dos árboles muy interesantes. Cuando hay algo extraordinario, ¿no le llamaría a usted la atención? Definitivamente. Si esos árboles estaban en medio, ¿usted no cree que le llamaba la atención al hombre? Claro que sí, nos hubiera llamado la atención. Eran árboles especiales y extraordinarios. Tenían una gran cantidad de árboles y todos eran buenos a la vista y buenos para comer. Pero había dos árboles extraordinarios, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahorita vamos a hablar de ellos. Dice la Biblia que además ese huerto era regado. Y salía, el versículo 10, y salía de Edén, o sea, de esa región tenía un río. Y ese río regaba el huerto. Pasaba por ese huerto y después ese río, ¿sí?, se repartía en 4 brazos. De ese río salían otros 4 ríos. Y nos da el nombre de los ríos. ¿Cómo se llaman esos ríos? El primero se llama Pisón. El segundo se llama Gijón o Guión. El tercero, Hiddekel. Y el 4, Éufrates. De estos 4 ríos, si usted ha escuchado alguna vez en su vida nombres de ríos de todo el planeta, ¿se le hace familiar alguno? ¿Cuál? El Éufrates, ¿verdad? Todo el mundo hemos escuchado el Éufrates, pero ¿alguien aquí había escuchado del Pisón, Gijón y de Hiddekel? No, ¿verdad? La pregunta es, ¿existen? ¿Quién sabe? Parece que no. Es lo que vamos a investigar, hermano. El río Pisón, dice aquí la Biblia, que es el río que está en Avila, en una región de Avila. Y en esa región de Avila, ¿qué es lo que hay? ¿Qué había? Oro. Entonces había mucho oro en esa región. En el huerto había oro. No, más que el huerto. En Edén había oro. ¿Qué más había? Bedelio, alguna piedra preciosa, y ónice. Esas son piedras preciosas. ¿Okay? ¿Qué había ahí? Oro, bedelio y ónice. No vamos a espiritualizar nada ni le vamos a buscar significado. ¿Qué había cuando Dios hizo la creación? En el Edén, en toda la región conocida, posiblemente era grande o era toda la tierra conocida. En la región de Avila había oro, bedelio y ónice. Tradicionalmente, mi hermano, se ha pensado que este río es lo que hoy se conoce como el Ganges en la India,
o una región de Arabia. Entonces, eso, hermanos, solamente es algunos tradicionalmente cristianos de muchos años han pensado. La realidad es que ahorita pongamos este antecedente, no sabemos. Solamente es una corriente, se piensa que puede ser este río, el río Ganges que cruza en la India. ¿Ok? Pero solamente es una especulación que tradicionalmente se ha pensado. ¿Ok? Pero el Pisón no sabemos dónde está. El segundo río es el Gijón. Aquí la Biblia nos dice que rodeaba el Cus. El Cus. Esto se relaciona con Etiopía en África, por ahí del sur de Egipto. Pues algunos lo han relacionado con el Nilo. Sin embargo, no podemos decir. Lo único que sabemos es que la región del Cus está por Etiopía. De hecho, Moisés se casó con una mujer cusita. Quiere decir, era una mujer africana. Era una mujer morena. Entonces, por eso es que esa región se conoce, es africana. ¿Sí? Ese río rodeaba esa tierra. Es lo único que dice el Génesis. Ahora, el tercer río se llama el Hiddekel. Este río, según la Biblia, va al oriente de Asiria. Está al oriente de Asiria. Se pensaba, que está al oriente de Asiria. Pero aquí sí, hermano, este es el nombre con el cual los hebreos conocían al famoso río Tigris. De la historia, ¿usted se acuerda del Éufrates y del Tigris? Entonces, Hiddekel es el nombre que los judíos le daban al río que hoy nosotros conocemos como Tigris. Así que lo más cercano que podemos tener hoy es conocer dos de los ríos, donde estaba el Edén, la región. Así que, ¿dónde estaría el Edén? Ahí en el Medio Oriente. ¿Sí? Ahí en el Medio Oriente, pero es una región muy grande. Donde está el Tigris, el Éufrates, esos sí están cerca, pero ¿dónde están los otros? Nadie sabe. Pero salían de ahí, y si salían de una región, debieron haber salido. El Tigris y el Éufrates corren paralelos, pero los otros también debieron haber corrido paralelos. El Nilo corre paralelo, Ganges. Podía ser, no sabemos. Es lo único que se puede, lo único que se tiene son especulaciones y información tradicional. Pero muchos de los estudiosos de la Biblia, pues la conclusión es no lo sabemos. ¿Ok? Estos ríos, mi hermano, más o menos nos darían la idea de dónde estaba el Edén. Pero como no sabemos realmente dónde estaban esos ríos, no podemos saber dónde estaba el Edén. ¿Sí? La pregunta es entonces, ¿el huerto del Edén era un mito, un lugar simbólico o fue un lugar real? ¿Cuál es la respuesta? Fue un lugar real. Si no, no lo estarían buscando, ¿no? De otra manera, sería difícil distinguir lo que es real y lo que es simbólico en la Biblia. En la historia de la caída todo es real y entonces todo lo que dice el Génesis es real. La pregunta es, ¿dónde estaba o dónde está el Edén? ¿Podremos encontrar el Edén? ¿Podrá el hombre encontrar el Edén? Bueno, nadie sabe dónde estaba. Tradicionalmente se ha pensado que el Edén se encuentra en Irak. ¿Usted ha escuchado eso? De hecho, los iraquíes casi dicen, pues, para los cristianos, aquí está el Edén. Irak es el Edén, ¿verdad? Así que Saddam Hussein tenía el Edén, ¿no? Pero no es así, hermano. No podemos saber qué era. Es difícil ubicar, porque solo podemos ubicar dos de los ríos que actualmente menciona la Biblia, el Éufrates y el Tigris, pero no podemos ubicar los otros dos. Entendamos esto, hermano. El principio que debemos, que nos va a resolver muchas preguntas es el diluvio, que no hemos hablado del diluvio. Pero el Edén fue la región terrestre antes del diluvio. Cuando vino el diluvio, se deshizo, destruyó Dios toda la tierra. Eso fue una catástrofe mundial que modificó la estructura, la geografía de toda la tierra. Así que si uno se pregunta, ¿qué le pasó a esos dos ríos? Algunos van a decir, la Biblia
está diciéndonos mentiras porque esos ríos no existen. La Biblia no nos está diciendo mentiras, nos está describiendo lo que pasó. Vino un diluvio y después del diluvio se modificó la tierra. Podemos pensar que, inclusive se puede pensar que el Éufrates y el Tigris no sean los mismos que el Éufrates y el Tigris del Edén. Que los ríos que hoy son el Éufrates y el Tigris no sean los mismos que fueron en el Edén. ¿Por qué? Porque el diluvio transformó toda la dinámica y toda la geografía. Lo que podemos saber es que está en el Medio Oriente y que seguramente el Edén está enterrado bajo toneladas de tierra sedimentaria. De ahí quedó metido ese lugar tan hermoso que el Señor hizo. Pero que hubo juicio sobre la tierra, hubo un diluvio y que ahora es difícil identificarlo. ¿Por qué entonces se le llamó Éufrates y Tigris a los ríos que así se llamaban antes del Génesis? Algunos dan esta respuesta. La respuesta es porque es como cuando los ingleses fueron tenían control de Australia. Los ríos de Australia tienen los mismos nombres de muchos ríos conocidos de los ingleses. Así como conocen los nombres de las calles, muchas veces, yo no sé si a usted le ha pasado, pero en todos los pueblos hay Congress, Maine, las mismas calles, ¿verdad? Los nombran. Entonces, si Noé, cuando entró en el arca, él conocía una tierra y conocía una geografía. Hubo un gran diluvio, ¿y cómo quedó después del diluvio la tierra? Pues destrozada, hermano. ¿Sabía dónde había llegado Noé? Solamente dice, llegó, el arca se posó sobre el monte Ararat, y inclusive no sabemos dónde está el monte Ararat. Pero para Noé empezó una nueva vida, y se encontró ríos, ¿cómo los llamó? Como los ríos que conocía. ¿Cuáles eran los ríos que conocía Noé? Los mismos del Edén. Seguramente en ese tiempo sabían dónde estaba Edén, lo sabían. ¿Existía Edén? Existía. No hay ninguna evidencia que fue destruido el Edén, sino lo único que podemos entender que el Edén fue destruido en el diluvio. Pero ¿podían ir al Edén la gente? No pudo ir al Edén, porque estaba cercado. Y no era el Edén. ¿Qué es lo que estaba cercado? El oriente del huerto. ¿Dónde estaba el huerto? Donde estaban los árboles del bien y del mal. ¿Ok? Entonces entendemos que el diluvio cambió la geografía. Y si ahorita no se encuentran 4 ríos, si la gente dice, no es que la Biblia no dice mentiras, no, es que no puedes encontrar ríos, no puedes encontrar una misma geografía después de una catástrofe como la fue el diluvio. Más de lo que podemos imaginar. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está? Bueno, era una parte de la tierra, sin embargo no la podemos encontrar. Está enterrada. ¿Dónde está el Edén? Está enterrado. ¿Lo encontraremos? ¿Quién sabe? A lo mejor no. Nadie va a saber que fue el Edén. Solamente cualquier científico que se mete a la tierra va a encontrar sedimentos y más sedimentos. Animales, plantas, ¿será el Edén? No será el Edén. Solamente lo ubicamos en aquella región. ¿Ok? Muy bien. Hablemos de los árboles, ¿qué le parece? 2 árboles son puestos en el centro. La pregunta es, ¿estos árboles eran reales o eran simbólicos? Eran reales. Si la Biblia dice que había 2 árboles, eran 2 árboles. ¿Ok? La pregunta es, ¿el árbol del conocimiento del bien y del mal, el árbol que comió la mujer, era un árbol de manzanas? No, ¿verdad? ¿De mangos? Tampoco. ¿De qué era? ¿Quién sabe? Era un fruto. Solamente lo llama, era un árbol. Todo árbol tenía un fruto. Y este era un árbol. Entonces, cuando nos dice que comieron del fruto, quiere decir que el árbol de la vida, del bien y del mal, era un árbol. Y si era un árbol, los árboles que hacen, tienen hojas y dan fruto. Okay. Ellos conocían lo que eran los frutos y este tenía frutos, así que fue un árbol real. ¿Y cuál fue el pecado del hombre? Comieron. O sea, ¿qué hizo?
¿Cuándo cometió pecado Eva? Cuando agarró y comió de su fruto. ¿Verdad? Ese árbol te daba fruto. ¿Ok? Entonces eran árboles reales. No hay ninguna razón para pensar que eran simbólicos. Eran árboles reales. La Biblia no dice otra cosa. La Biblia dice que había 2 árboles. ¿Ok? En la antigüedad, en toda los escritos antiguos y las tradiciones muy antiguas, existía el árbol de la vida, eran lugares místicos. Sin embargo, la Biblia no nos está hablando de eso. La Biblia nos está diciendo que en el huerto había 2 árboles y este árbol era del conocimiento del bien y del mal. Pero había un árbol de la vida. Había 2 árboles ahí. El primero, el árbol de la vida. ¿El árbol de la vida era un árbol o era un simbolismo? Era un árbol también. ¿Ok? Ahora, si se le llamaba el árbol de la vida, ¿ese árbol daba vida? ¿Cuál es la respuesta? Pues claro, daba vida. Si la Biblia dice que da vida, hermano, es que debemos estudiar la Biblia. Si la Biblia dice que había el árbol de la vida, el que comía de su fruto, vivía. La Biblia dice eso. Y por eso es que fue prohibido después para el hombre entrar, porque podía comer de su fruto y vivir para siempre. Sí. Así lo dice la Biblia, hermano. Así lo creemos. ¿Ok? Entonces, lo que debemos entender es que ¿quién es la fuente de la vida? Dios. Y para Adán, ¿quién era la fuente de la vida? Dios. Pero, aquí está lo misterioso, hermano. Dios es la fuente de la vida del hombre, pero el árbol entonces era la provisión divina para esa vida del hombre sometida a obediencia. Dios fue llamado para el hombre fue llamado por Dios para someterse a Dios, a la obediencia. Y ahí había un árbol que representaba para él la vida. ¿Y que Adán podía comer de ese árbol? La Biblia dijo, de todo árbol podrás comer, pero no de este otro. Y del árbol de la vida sustentaba la vida de Adán. Aunque la vida venía de Dios, había un árbol que le decía a Adán, de este tú comes. Y déjeme decirle que en la Biblia ese árbol tiene una representación todavía más adelante, inclusive en el libro de Apocalipsis. Sí. Era un árbol, hermano, que estaba en el centro. ¿Sí? Era el árbol, dice la Biblia, que estaba en medio del huerto, y entonces eso representa que el hombre hacía girar su vida alrededor de un centro, de aquel centro que le da la vida. Cuando la Biblia dice que el árbol está en el centro, y si el árbol de la vida está en el centro, Adán no se puede alejar de ese centro, porque depende de él. El huerto es un lugar de encuentro con Dios. Dios se encontraba con Adán ahí. Así que Dios hace girar la vida del hombre en torno a ¿quién? A Dios mismo. Y entonces el que haya un huerto ahí obliga al hombre a hacer girar su vida en torno a Dios. Si no está Dios, no tiene vida. Vivía en torno a Dios. Está en torno a Dios el hombre. Sí. Y entonces, si el hombre no iba al centro de Dios, no tiene vida. Y me recuerda la canción, el centro de mi vida eres Jesús. Hermano, eso me recuerda a eso, para nosotros también. Dios es nuestra vida espiritual. No podemos estar lejos de eso. Tenemos que regresar a lo que nos alimenta y a lo que nos da vida. ¿Sí? Entonces, pero este árbol era un árbol físico y al mismo tiempo simbólico de la vida de Dios que Dios imparte. Dios es el que le imparte vida a Adán, pero Adán tenía que depender de ese árbol. ¿Sí? Vamos a ver un significado semejante en Ezequiel 47:12. Muy rápido, solamente mencionar Ezequiel 47:12. Dice así, no está el 12. No estoy en Jeremías. 47:12. Dice, y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado crecerán toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán ni faltará su fruto.
A su tiempo madurará porque sus aguas salen del santuario y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Es una profecía hablando de Jerusalén, del templo y de la fuente de vida para Israel, el ser humano. Ahora, el libro de Apocalipsis, vaya conmigo al libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 2. Apocalipsis menciona el árbol de la vida. Apocalipsis 22, 2. Dice así, Apocalipsis 22, 2. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Ese árbol, ¿a quién representa? A Cristo. A Cristo. ¿Quién es el que nos da vida a nosotros? Cristo. ¿Y quién es nuestra salud? Cristo. ¿Y quién va a ser para el futuro? Cristo. Pero aquí habla realmente el Apocalipsis de un árbol. Habla de un árbol. Y el Génesis habla de un árbol. Mucho del lenguaje apocalíptico es un lenguaje figurado. Sin embargo, estamos viendo aquí una figura de ¿qué? De Cristo y de algo que va a darle salud al hombre. Realmente, ¿quién le da salud al hombre? Cristo. Pero había un árbol. En el caso del Génesis, Dios le da vida al hombre, pero ¿de quién dependía? De un árbol, del árbol de la vida. Si yo le pudiera explicar qué paralelismo hay con algo que vivimos hoy en estos días los cristianos, le diría la Santa Cena. Algunos lo relacionan con la Santa Cena. La Santa Cena, ¿qué representa, hermano? La muerte de Jesús a través de su cuerpo y su sangre. Le pregunto, ¿el pan y el vino es Cristo? No es Cristo, pero representa a Cristo. ¿De dónde usted recibe el perdón? De la sangre y del cuerpo de Cristo. Real. Pero cuando usted y yo participamos del pan y del vino, eso es simbólico, ¿verdad? Pero ahora le pregunto, ¿el pan y el vino es simbólico? O sea, ¿es un símbolo? No decimos, bueno, pasemos todos hermanos, hoy no hay vino ni hay pan, pasemos y tomemos la Santa Cena. No se puede. Usted tiene que comer y tiene que beber pan y vino. ¿Y qué es lo que se comió? Un pan. ¿Y qué es lo que bebió? Pero espiritualmente, ¿qué está pasando? Usted está participando de Cristo. Hay una participación en Cristo. Hermano, participar de la cena del Señor no nada más es algo simbólico, porque cosas simbólicas podemos hacer cualquier cosa. Participar de la cena del Señor es algo más que simbólico. ¿Sí? No somos católicos para pensar que la galleta se convierte en el cuerpo de Cristo y el vino se convierte en el cuerpo de Cristo. Pero cuando comemos pan y bebemos vino en el nombre del Señor, conforme a la Escritura, estamos participando de Cristo. Por eso es que usted no debe, hermano, evitar tomar y participar, porque si usted no participa de lo que es físico, quiere decir que no está participando de lo que es espiritual y real. Porque la vida no viene de ese pan y de ese vino, viene de Cristo. Pero al participar del pan y del vino, usted está participando de Cristo. Por eso, hermano, que la iglesia tiene que participar de la comunión. Es una ordenanza del Señor, es un mandamiento del Señor. Así para Adán, el árbol era un árbol. Pero la vida, ¿de quién venía? De Dios. El árbol era así. ¿Sí? Entonces, ese es el árbol de la vida. Y si Adán comía de ese árbol, vivía. ¿Dónde lo dice la Biblia? Lo dice después de que el hombre peca. Por eso es que le impiden entrar a ese huerto. ¿Ok? El otro árbol que había es el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Sí? ¿Dónde estaba este árbol, hermano? Seguramente estaba ahí en medio. A la par del árbol de la vida. ¿Sí? Es un árbol prohibido. La prohibición significa esto. Dios, ¿qué le dijo a Adán? Adán, de todo árbol podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Claro, podía comer del árbol de la vida,
Pero este era el otro árbol. Este es otro árbol. Mira, Adán. Y yo me recuerdo cuando dice la Biblia, he aquí te pongo la vida y la muerte. Cuando le habla de la ley, Dios al pueblo. Delante de ti está la vida y la muerte. Déjeme decirle que cuando la Biblia habla, delante de ti está la vida y la muerte, habla de la única ruta de la vida es la obediencia. Para nosotros, hermano, ya no es la ruta, no podemos. Ya no la tomamos. Por eso la única ruta para venir a Dios es Cristo. Pero la obediencia no se puede dejar a un lado. ¿Qué es lo que Dios le está mostrando a Adán? Adán, la ruta es la obediencia. Delante de ti, oiga, en el huerto allí delante de él estaba la vida y la muerte. Aunque él no conocía la muerte, nada más le dijeron, este es el árbol de la vida. Y feliz. ¿Y qué le dijo Dios a Adán? Solamente que de este árbol no comas. Porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Eso es todo lo que le dijo. ¿Qué habrá entendido Adán? Morir. ¿Conocía la muerte Adán? Lo conocía intelectualmente en la capacidad intelectual que Dios le dio. Seguramente tiene una capacidad para entender algo. ¿Sí? Pero nunca lo había experimentado. No sabía lo que era la muerte. Solamente sabía que era la antítesis, lo contrario a lo que él tenía, vida. Era algo que no le iba a convenir, era algo que no había experimentado, pero era algo malo. Si Dios le dijo, vas a morir, seguramente no se lo dijo, Dios no se lo iba a decir sabiendo que Adán no iba a saber. Es como cuando nosotros le habláramos a un bebé pensando que nos va a entender. Dios le habló en términos humanos, seguramente lo entendió. Yo creo que Adán entendió cuando le dijo Dios, ciertamente morirás. No lo había experimentado, pero sí lo entendió. Porque Dios no habla de una manera irracional. Lo habló para que lo entendiera. Y le dijo, el día que tú comas de eso, ciertamente morirás. ¿Sí? Entonces ese árbol era malo. ¿Sí? Lo que le está diciendo, parafraseando, es, Adán, tú eres lo que eres por mí. Fíjese, cuando Dios le da una prohibición, déjeme hablarle de lo que es la prohibición de ese árbol. Cuando Dios le da la prohibición al hombre de comer un árbol, le está diciendo, Adán, ¿sí?, tú eres lo que eres por mí. Es decir, tú eres una criatura, yo soy Dios. Vamos a poner en claro algo, Adán. Yo soy el creador. ¿Okay? Este árbol es para que comas y todos los demás árboles. Este árbol, porque soy Dios, lo planté aquí y aquí va a estar. Nosotros diríamos, Señor, yo no sé usted, mejor quítamelo para que no me cause tentación, ¿verdad? ¿Qué era lo fácil? Pues ¿para qué me lo pones ahí? Pero Él es Dios. Y Él dijo, aquí va a haber un árbol y este árbol va a estar prohibido para ti. ¿Por qué? Porque Dios nos está diciendo y le dijo a Adán, tú eres hombre porque yo soy creador. ¿Sí? Así que ahora, hombre, sé hombre. Dios le está diciendo, sé hombre. Yo soy creador y tú eres hombre. Así que yo digo las reglas y tú las sigues. Punto. Así es como debe ser. Yo digo que esto no y esto no. Entonces, ejerce tu lugar de hombre en obediencia. Eres una criatura libre. Cuando le dice, el día que comes, es decir, que podrías comer, le está diciendo, eres una criatura libre. Hombre, ejerce tu libertad. Sé libre. Sé libre. Eres libre, sé libre. Eres criatura, sé criatura. Ese es mi llamado, ese es mi propósito, que seas una criatura y que seas libre, como yo soy creador y también soy libre. Porque Él en su libertad nos creó. Y en su libertad estableció el universo como lo estableció. Y en su libertad nos puso el árbol de la vida y nos puso el árbol del conocimiento del bien y del mal. Así que Adán, ejerce tu existencia. La existencia humana la recibes de Dios. La recibes de mí. Tu criatura debes obedecer y el límite es este árbol. Dios se coloca ahí con Adán como el centro de su vida y al mismo tiempo su límite.
Al poner estos dos árboles, Dios le dice al hombre, hombre, yo soy tu vida y tienes que girar en torno a mí, pero también al girar en torno a mí, yo te voy a poner un límite para que ejerzas tu libertad. Y por eso es que eso es lo que representa el árbol del conocimiento del bien y el mal. Es decir, Adán, tú puedes comer. Yo te prohíbo comer, pero de que te lo puedes comer, te lo puedes comer. Así que sometió a Adán ¿a qué? A la obediencia. Hacer girar nuestra vida en torno a Dios es hacer girar nuestra vida en obediencia. Amén. Pero ya sabemos la historia, ¿verdad? De eso vamos a hablar con más detalle en otra semana. Pero el hombre pecó. No resistió la tentación. Ahora mire, en el huerto estaba la serpiente. ¿Qué había en el huerto? Una serpiente. Seguramente al girar en torno a Dios, hermano, al girar en torno al árbol, llegaba Adán con su esposa Eva, no sé si tomados de la mano, y se quedaban, comían del árbol de la vida, disfrutaban todos los árboles, y no cree que les llamaba la atención el árbol del conocimiento del bien y del mal. Lo veían, pero ¿qué pasaba? Ellos sabían que era un límite. De ese árbol no podemos comer. Oiga, si teniendo todos los demás árboles estaban satisfechos, ¿por qué iban a comer del árbol? Pero ¿qué es lo que les cambió la perspectiva? La serpiente. Y ellos pecan. Entonces vamos a hablar a más detalle, hermano. No quiero quiero enfocarme solamente en el Edén. Vamos a ver el Edén entonces después del pecado. Vaya a Génesis 3. Génesis 3 viene la serpiente, pero es todo un tema que nos llevaría mucho tiempo. Tiene su tiempo. Pero vamos a ver el Edén después del pecado. Y dijo Jehová Dios, en el versículo 22 del capítulo 3. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Dios tuvo que hacer algo. Adán, ya no puedes estar aquí. Tu vida ya no gira en torno a mí. Porque eso es la muerte, hermano. Cuando la vida del hombre deja de girar en torno a Dios, muere. Si nuestro cristianismo, nuestra vida cristiana, evangélica, pentecostal, de lo que sea, deja girar en torno a Dios, nos morimos espiritualmente. El pecado nos mata. Podemos ser evangélicos, pero estamos en pecados y en desobediencia, estamos muertos. Es más, nos hace daño el cristianismo porque pensamos que estamos bien. Pero no. Dios, ¿qué tuvo que hacer? Sacar al hombre. ¿De qué? Del huerto. Porque en el huerto, ¿qué había? Un árbol. Ese árbol tenía vida. Y cuando el hombre pecó, dice la Biblia que la condenación del pecado es la muerte. Dios le dijo a Adán, Adán, el día que comas de este árbol, ciertamente morirás. Ahora, ¿se murió Adán? Todavía no, pero empezó a morir. La muerte entró a su vida, empieza a envejecer. Y espiritualmente se separa de Dios y ahora ya no tiene comunión con Dios. Y ahora Dios le dice, tú no puedes venir y en esta condición como estás, caída, venirte a comer del árbol de la vida. Ya no tienes vida. Dice, para que no tome de su fruto y vive eternamente, porque estaría viviendo en una condición de pecado, eternamente. Una vida que Dios, no era el propósito de Dios. Ese árbol no es para dar una vida así. Tú no tienes vida, Adán. El lugar de este árbol se acabó en esta dimensión.
Ahora viene otra dimensión. Ahora necesito enviar a un Salvador que es Cristo. Alguien tiene que venir a morir en la cruz. Alguien le pisará la cabeza a esta serpiente. Tu simiente, ahí viene la vida en tu simiente. En tu simiente viene la vida, ya no en un árbol aquí. Así que este árbol queda prohibido para ti. Sí. Así que el hombre es alejado de la fuente de su vida. Es alejado de Dios mismo, es alejado del árbol. Puesto que Dios no sustenta eternamente una condición caída y en rebelión, porque el hombre ahí estuvo en rebelión. Lo voy a explicar más a detalle cómo es el pecado del hombre más adelante. El camino al huerto fue cerrado por querubines y una espada encendida. Sí. Algunos relacionan esa espada encendida con la misma gloria de Dios, la Shekinah de Dios, el poder de Dios, el fuego de Dios y querubines. ¿Qué había ahí? Seres espirituales, seres poderosos que protegen la misma gloria de Dios. Querubines. Y entonces, si el hombre hubiera intentado entrar otra vez, ¿qué hubiera encontrado? La muerte. Ya no encuentra la vida. Está detenida la vida. ¿Con qué? Con la gloria de Dios. De hecho, la gloria de Dios mata. Moisés dice, estoy temblando. El mismo pueblo de Israel sabía que nadie podía ver a Dios y vivir. La gloria de Dios quedó. El hombre vivía bajo la presencia de Dios, giraba en torno a Dios, pero después del pecado queda fuera de la gloria de Dios. El Edén no tiene sentido. Dios nos está diciendo, mira, no tiene sentido este precioso lugar que te di si yo no estoy ahí, si tú no tienes comunión conmigo. Es como un bonito santuario, un bonito templo sin presencia de Dios. Tendremos un Edén de iglesia, pero vacío de la presencia de Dios. Con una espada solamente que arde, que nos mata. Sí. No es así las cosas. Así que el hombre ya no puede ir al centro de su vida. La muerte lo espera afuera. De ahora en adelante Dios entonces hablará con el hombre de en medio de los querubines. Éxodo capítulo 25 al 22. Cuando Dios le revela a Israel su tabernáculo y su culto, Dios hablaría a Moisés del arca, de en medio del arca. Y mire qué interesante, Éxodo 25, 22, lo muestra así. Dios hablándole a Moisés. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio. Todo lo que yo te mandé daré para los hijos de Israel. ¿Desde dónde habla Dios? Desde los querubines, que protegen la entrada a la vida de Dios, de en medio de los querubines. Pero Cristo entró, hermano. Cristo entró. Cristo entró. Cristo entró. Aleluya. Aprendamos algo, hermano, de una manera práctica. El Edén y el hombre. Versículo 15, regresemos al versículo 15 de Génesis. El jardín queda, hermano, prohibido para el hombre. Y entonces lo único que podemos entender es de que todos los hombres que empezaron a nacer no lo conocieron. No podían entrar. Lugar prohibido ahí. Qué interesante, ¿no? Es como una película de fantasía, ¿no? Ir a un lugar que hay querubines y hay una espada ardiendo. ¿Qué veían? Querubines y una espada ardiendo, hermano. Algo prohibido, qué sé yo, quedó oculto. Yo no sé qué haya pasado físicamente ahí, pero esto es lo que dice la Biblia. Pero después del diluvio, hermano, Dios tuvo que destruir toda carne. Y se acabó el huerto. Ya no aparece en ningún lado evidencia de este lugar. Así que lo único que tenemos es una enseñanza para nosotros de este lugar. No vamos a regresar allá y no es el propósito que regresemos allá. Es una representación de lo que Dios tiene para nosotros. Por eso es que ahora en el Nuevo Testamento se nos promete que el paraíso. Pero el paraíso no es el Edén. El Edén terrenal de esta tierra, del planeta Tierra, se quedó enterrado. Desapareció. No lo van a resucitar. Dios hará para nosotros cielo nuevo
y tierra nueva. Y temporalmente, hermano, en el estado intermedio, la presencia de Dios es suficiente para nosotros. Cuando Jesús le dijo al que estaba crucificado junto a él, de cierto te digo que estarás conmigo en el paraíso, en el lugar que Dios tiene para aquellos que mueren en Cristo. Amén. Ahora bien, el Edén, ¿qué representa para nosotros? Hay algo interesante que quiero hablarle en esta mañana. Versículo 15 de Génesis 2. Dice así: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. ¿Qué es lo que hizo Dios? Tomó al hombre y lo puso en el huerto. Entonces, el huerto era el trabajo del hombre. Era su chamba. ¿Sí? Era su chamba, era su trabajo, ¿sí? Vamos a ver la relación de Edén y el hombre. ¿A cuántos les gustan esas playas paradisíacas? Sí, ¿verdad? Imagínese ahorita una playa, no tan caliente, pero sí rico, tiradito ahí en la playa, enseñando su pancita, panzota, lo que sea. ¿Sí? Ah, no es cristiano, usted va bien tapado, por favor. Y ahí, hermano, echándose airecito, unas aves volando por allá, una bebida fría, un coquito. ¿Ah? No le van a hablar por teléfono el jefe, tiene días. Oigan, qué rico, ¿verdad? Pura vida, dice. Pura vida, sí. Ahora, eso es, cuando usted pone en Google fotos de paraísos, ponga paraíso, y pone fotos de paraíso en Google, ¿qué le van a aparecer? Playas. Pero aquí no habla de playas. ¿Qué era el huerto? Era un huerto. Tenía para comer bien, tenía buffet, un buen buffet, bien equilibrado. Era una maravilla ese lugar. Pero era para que Adán se sentara en su silla y se pusiera, agarrar unos abanicos naturales ahí, se pusiera así. Ay, Eva, vente, siéntate conmigo. Vamos a ver, vamos a divertirlos con los monos y las jirafas. ¿Ah? No era el propósito de Dios. ¿Sí? Cuando hablamos del séptimo día y hablamos del descanso de Dios, dijimos que el reposo de Dios no es, ahora voy a hacer fiesta, ay, no, me voy a sentar. No, porque Dios está obrando. Porque el reposo de Dios es para cumplir el propósito de Dios. Entonces, Dios tiene un propósito para el hombre y el huerto no es un lugar de descanso, es un lugar de trabajo. El hombre fue hecho para trabajar, para cumplir propósitos. ¿Sí? Dios fue pues en el Edén, Dios puso al hombre en el Edén para ser enseñado en la piedad y utilidad bajo el cuidado paternal de su Hacedor. Le voy a citar algunas frases que nos describen claramente, hermano, lo que sucedió aquí. Frases literales de algunos teólogos y comentaristas bíblicos. Dios puso al hombre al Edén para ser enseñado en la piedad y utilidad bajo el cuidado paternal de su Creador. En el Edén él iba a ser enseñado e iba a ser mejorado, hermano. El hombre tenía que vivir y el hombre tenía que no obedecer. Lo único que tenía que hacer el hombre es no obedecer. Algunos teólogos reformados le llaman a esto pacto de obras. Tiene un efecto teológico más adelante, pero tiene mucho sentido esto. Déjeme explicarle. Es como un hipotético. ¿Qué hubiera pasado si el hombre no hubiera pecado? ¿Qué hubiera pasado que si no? Eso era lo que dio la ordenanza de Dios. Si, mientras tú no comas de este árbol, ¿qué va a pasar contigo? Vas a vivir. Entonces Dios tiene un propósito para ti. Dios hizo un pacto con el hombre. Eso le llama pacto de obras. Tú haces lo correcto y tú tienes vida y entonces tú tienes un propósito y tienes mucho trabajo que hacer en el huerto. Pero eso se acabó. ¿Por qué? Porque el pecado nos quitó el trabajo. Nos quitaron el trabajo, hermano, del huerto, pero no nos quitaron el de la tierra.
Porque dice, lo puso a la tierra donde lo tomé para que ahora, primero le digo aquí, te meto al huerto para que lo labres y lo cuides. Pero después dice, después del pecado, lo sacó para que labre la tierra. Cuando labraba el hombre aquí en el huerto, wow, salían árboles. Ahora cuando después del pecado labra la tierra, ¿qué le salen? Espinas y cardos te producen. Antes trabajaba, pero no con veía fruto en su labor, pero ahora trabaja por causa del pecado y ve sudor en la frente. Sudor en la frente. Y además, oye, sudé y llega Adán ahí con Eva. ¿Qué no fuiste a cosechar? Nada que comer hoy, vieja. Puros cardos y puras... No le decía vieja. Madre de todos los vivientes. Madre de todos los vivientes. Nos produjo cardos y abrojos y todo esto. Hoy no. Otra vez, frutitas, las que nos quedaron. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el propósito de Dios para Adán en el Edén? Que ahí Dios iba a enseñarle piedad, le iba a enseñar utilidad. Tú vas a ser útil, Adán. Porque para eso te hice. Te bendije para que te multipliques, llenes la tierra y la sojuzgues. Pero eso es trabajo. Pero te diseñé para que funciones, para que te canses. Porque tienes manos para trabajar. Tienes pies para moverte. Te puse aquí no una panza, sino unas cosas para que estés fuerte, ¿verdad? Porque así nos hizo Dios, nosotros nos hemos hecho. Le echamos la culpa al pecado, pero... ¿sí? Dios nos hizo con capacidades para esta tierra, para su propósito original. ¿Sí? Entonces, fue puesto no para la indolencia, sino para la labor. No para la flojera y la pereza y el descanso. ¿Sí? Sino para la labor, para mejorar sus alrededores, para proveerse de lo necesario para la vida y para proteger de desperdicios o pérdidas lo que es puesto a su cuidado. Era un trabajo que requería esfuerzo físico, capacidad de observación y juicio. Si el jardín requería ese trabajo, no era un lugar espontáneo de perfección. Pero esto es importante. Habíamos pensado que el huerto del Edén era trabajo free. Work free, no hay que hacerle nada. No, hermano, Dios cuando hizo la creación la diseñó para que el hombre trabaje en ella. Es decir, que no estaba mal, pero el hombre tenía que cuidarla. Porque si dice la Biblia, mire aquí, que Dios lo puso ¿para qué? Para que lo guardara, lo labrara y lo guardara. ¿Y cómo lo va a guardar? ¿De qué lo va a guardar si no había dinosaurios que se lo fueran a comer? Si había un dinosaurio, no se lo iba a comer. Si Adán convivió con los dinosaurios, pero no se lo comieron. Estaba el T-Rex, pero no se lo comía. Sí, ahí estaban los dinosaurios con sus manitas así. No se los comían, hermano. Dios le dio al hombre, ¿sí? No tenía que cuidar a los animalitos más chiquitos de los más grandotes. Tenía que cuidar, algo tenía que cuidar, yo no sé, pero el huerto tenía que ser cuidado. ¿Sí? Mire, ¿le gusta este lugar? ¿Está bonito? Está bonito, a mí me gusta. Pero nada más así porque está bonito se va a sostener. ¿No, verdad? Hay que cuidarlo. ¿Y por qué está bonito? Porque se trabajó en él. Dios nos lo dio, nos lo dio. Pero ¿qué hemos hecho? Hemos trabajado. En el Edén Dios se lo dio hermoso, pero tenía que trabajarlo. ¿Para qué? Cada día embellecerlo más. Es decir, mira Adán, Dios lo puede embellecer todo, hermano. Y es más, la obra de Dios es maravillosa, pero el hombre tiene una responsabilidad. Dios nos ha dado todas las cosas y debemos trabajar por ellas. Dios le ha dado una casa bonita, hermano. El Edén es la casa que Dios le dio a Adán. Eso nos enseña a nosotros. Dios nos dio una casa. Dios le dio su apartamento.
Ah, sí, pero ese ni es mío. ¿Ah? No, Dios le dio ese lugar. El huerto no era de Adán, pero hay que cuidarlo. Hay que trabajarlo. Por eso nos dieron capacidades, por eso nos dieron habilidades. Hermanos Ujieres, gracias por el trabajo que hacen porque los necesitamos. Hermanos de limpieza, gracias porque los necesitamos. Y cada uno de nosotros Dios nos hizo, nos dio capacidades para qué, para cumplir su propósito. El Edén, el huerto, no era un lugar que tenía una perfección espontánea. El hombre necesitaba complementar a Dios. Dios lo hizo creativo para complementarse. No es que Dios cuando dijo, esto lo hice perfecto. Y a lo mejor le faltó algo, hermano, pero para Dios esa falta no es una imperfección, es una oportunidad para que alguien trabaje en ella. Por eso, hermano, a lo mejor pensamos que todo funcionaba perfectamente, pero entonces ¿para qué nos puso Dios ahí? ¿Para qué puso Dios al hombre? ¿Para qué puso Dios al hombre? Para que labrara, así que tenía que trabajar, tenía que labrar la tierra, tenía que ensuciarse las manos. Es normal que se ensuciaran las manos. No estaba libre de bacterias Adán, pero las bacterias no le hacían nada. Eran parte del propósito de Dios. Es más, todos estamos llenos de bacterias. Algunas por causa del pecado nos van a matar, pero hay otras que son buenas. Mientras estén en el orden de Dios, Dios hizo todo eso en ese equilibrio, pero tenemos que cuidar. Tenemos una responsabilidad. ¿Okay? Así que el hombre estaba para trabajar en el jardín, esforzarse, resolver conflictos, ejercitar solicitud y desarrollar simpatía con los objetos de su cuidado. El hombre era responsable de tener simpatía con sus animales, cuidar a los animales. Posiblemente uno no se iba a comer al otro, pero a lo mejor, pues si Adán estaba plantando una semillita aquí, Dios le dijo a los animales se lo iban a comer. Si Dios hizo a los animales, los habrá hecho en el Edén más inteligentes que ahorita, no lo creo. Sí cayeron de muchas cosas. Hubo algo en la creación, hermano. Pero de que comían plantas, comían plantas. Pero si Eva estaba trabajando en sus plantitas, seguramente no iba a dejar que se le acercara algún animalito. Por eso lo cuidaban. Puedes empezar, es tratar de ver cómo era la vida del Edén. Sí. Pero si Dios nos dio un trabajo, es porque es una oportunidad la que Dios nos da. Así que en la vida, hermano, aún lo perfecto, lo que parezca imperfecto, es perfecto. Porque Dios lo hizo imperfecto entre comillas, para que usted trabaje. Es decir, Dios hizo algo en esta tierra, Dios hizo algo en la creación para que el hombre trabaje en ella. Es perfecta la forma en la que lo hizo, porque Él dijo, esto está bien hecho. Así de que, nunca se acaba el trabajo, porque Dios nos hizo para trabajar. Nunca se acaba la labor, nos hizo para laborar. El hombre siempre tendrá, hermano, que trabajar en esta tierra. ¿Sí? Y seguimos trabajando, hermano. Nos estamos acabando la tierra, pero no, yo creo que todavía ni nos la acabamos. Todavía hay mucho que hacer. Mucho que hacer. Amén. Así que el paraíso no es un lugar de indolencia o autoindulgencia, es decir, para estar nada más disfrutando esta tierra. Dios instituyó el trabajo con un doble propósito, de servir a Dios, de servirlo y adorar a Dios. Aún adoramos a Dios a través del trabajo. La palabra culto, ¿qué es lo que celebramos aquí los domingos? El culto, ¿no? ¿A qué viene usted? Al culto. ¿De dónde viene esa palabra culto? De cultivar. Se cultiva. Se cultiva una relación con Dios. El huerto era un lugar de relación con Dios. Ahí trabajaba Adán, ¿para qué? Para guardar el santuario. El huerto era el templo del hombre, porque ahí se encontraba Dios con el hombre. Ahí giraba la vida del hombre con Dios. Ahí le daba culto. Así que ahí trabajaba Adán, cuidaba la tierra, ahí tenía su chamba y eso adoraba a Dios. Y ahí glorificaba a Dios. El huerto era mantenido por el hombre. Así que es prerrogativa del hombre, mi hermano, un lugar ordenado, pulcro, para encontrarse con su Dios. Trabajar nuestras horas, hermano, organizarnos nuestra vida para poder, hermano, ser productivos en la tierra que Dios nos da,
y para poder darle el tiempo que Dios merece, es una grande bendición. Qué bueno, hermano, que usted tenga su trabajo y su empleo. Cuídelo. Desarróllelo adecuadamente. Pero no olvide que eso es parte del propósito de Dios y aún con eso usted lo exalta. Que su trabajo no lo separe de Dios, sino que lo acerque más. Sea un medio para acercarse más a Dios. Porque a través de su trabajo usted construye un hogar para Dios. A través de su trabajo, hermano, usted disfruta de cosas para darle gloria a Dios. Por medio de su trabajo usted le da gloria a Dios. Y hermano, aún con trabajo se sostiene, hermano, el templo en donde adoramos a Dios, el lugar de adoración, el lugar de comunión, y con trabajo y esfuerzo de cada uno de nosotros, hacemos la obra de Dios. Y Dios es glorificado porque a eso Dios nos ha llamado. Amén. Póngase de pie. Cierre sus ojos un momento, por favor. Dios nos ama y tiene propósitos para nuestra vida. Esa es una palabra que siempre usamos para evangelizar a alguien. Pero es una palabra tan poco reflexionada y que causa muchas dudas. ¿Qué significa eso? Que Dios tiene pensamientos buenos para ti, para mí. Nos hizo sabiamente, pero nosotros nos hemos desviado. Hemos caminado en lado contrario. Estamos lejos del propósito de Dios, así como Adán quedó lejos e incapacitado para volver al huerto, para encontrarse con Dios y para encontrar la vida. Así que Dios ya tenía un plan, el plan de salvación por medio de Jesucristo. Jesucristo vino a morir por usted y por mí, para que podamos nuevamente entrar a una comunión con Él. Ya no es en un huerto, aquí en esta tierra, es en cualquier lugar donde tú estés. Hoy Dios quiere tener una relación contigo como la tuvo con Adán en el huerto tan hermoso, aquí en este lugar. Tal vez no está lleno de árboles, tal vez no está lleno de frutas, pero sí aquí está el árbol de la vida. El árbol de la vida hoy se llama Cristo. Y tú puedes beber y comer de él por medio de la fe. Cuando tú reconoces tu pecado y tu condición y le dices, Señor Jesús, perdóname. Perdóname. Yo te recibo en mi corazón por medio de la fe. Limpia mi maldad, mi pecado y llévame a tener una relación nueva con mi Padre.